Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy voy a enseñarles el paso a paso que yo sigo para hacerme mis faldas. Es súper fácil y es uno de los moldes básicos para confeccionar prendas. Para crear estos moldes necesitamos tomar algunas medidas y para hacerlo a mí me gusta poner un elástico para marcar en dónde se encuentra mi cintura y que todas mis medidas queden iguales. La primera medida a tomar es la cintura. Lo único que hay que hacer es poner la cinta alrededor donde tú consideres que se ubique tu cintura y dejar un dedo de espacio para que la cinta se mueva un poco y la prenda no quede muy apretada. Enseguida vamos a tomar la medida de altura de cadera. Esta medida se toma desde donde se ubica la cintura hacia abajo, por el costado y que choque o se encuentre con el centro del glúteo. Esta medida es más fácil de ubicarla si estás frente a un espejo y puedes ver mejor hasta dónde llega. Por lo regular una medida promedio es de 25 centímetros, pero depende mucho de tu altura total. Ahora en el mismo punto donde ubicaste la altura de cadera, vamos a medir el contorno de la cadera poniendo la cinta alrededor sin apretar y también poniendo un dedito entre la cinta y tu cuerpo para que se mueva un poco. Esto es más que nada porque es preferible que te sobre a que te falte. Y por último vamos a necesitar el largo rodilla. Vamos a medir con la cinta al revés, con el número 1 hacia abajo y midiendo hasta donde llegue la rodilla, comenzando desde la cintura. Es importante no inclinarte para ver la medida, ya que puede que quede demasiado larga. Es mejor pararte frente a un espejo y derecha para que tomes la medida mejor. El número que veas en la cintura es la medida total del largo rodilla. Con estas medidas vamos a comenzar a crear el molde y para eso vamos a necesitar papel, la escuadra, una regla para aumentos, plumón, plumas, lápices, borrador, curva sastre, cinta de medir, entre otras cosas para patronar. Voy a comenzar escuadrando aquí en la parte de arriba. Estas líneas no requieren medida ya que solo son la base para crear la falda y a partir de estas líneas voy a crear el resto del molde. A partir de este punto en la esquina voy a marcar hacia adentro un cuarto de la medida total de mi cintura que acabo de medir y enseguida después de marcar ese punto voy a agregar 3 centímetros para crear una pinza al final y voy a marcar. Yo estoy haciendo este molde en escala para que lo puedas ver y explicarlo mejor, así que si miras que estoy utilizando otras medidas con la cinta métrica, recuerda que yo lo estoy haciendo en escala. Enseguida voy a bajar desde la esquina la altura total de cadera y escuadrar hacia adentro desde ese punto una línea recta sin medida. En esta línea voy a medir un cuarto del contorno total de cadera y marcar. Esta medida no requiere ningún aumento, es solamente un cuarto de contorno de cadera y listo. Ahora voy a marcar desde la esquina de aquí de arriba hacia abajo el largo total de rodilla o el largo falda. En ese punto que voy a bajar voy a escuadrar también hacia adentro y después lo voy a unir con la medida de un cuarto de cadera y vamos a crear digamos un rectángulo en la parte de abajo. Después con la regla sastre voy a crear mi costado desde la cintura hacia la cadera y voy a suavizar esta unión en caso de que sea necesario. Ahora vamos a medir esta medida total de un cuarto de cintura más los 3 centímetros y vamos a encontrar el centro. Esto lo puedes hacer poniendo tu cinta de esta forma y doblándola por la mitad para encontrar el centro. A partir del centro vamos a bajar 8 o 10 centímetros dependiendo de lo que quieras usar y después voy a dividir los 3 centímetros que aumenté entre 2 y voy a marcar la mitad hacia cada lado en este punto. En este caso son 1,5 centímetros para cada lado y después esos puntos los voy a unir a los 10 centímetros que bajé y voy a formar la pinza de enfrente. Por último vamos a subir 1 centímetro aquí en el costado en esta parte de arriba y vamos a unirlo con la regla sastre a la pinza y formar de nuevo el costado. Y así es como va a quedar el molde final básico de la parte frontal de la falda. Para la parte de la espalda o el molde de atrás vamos a crear también estas líneas sin medida y después copiar exactamente lo mismo que hicimos en el molde de enfrente. La medida de un cuarto de cintura más 3 centímetros, la altura de cadera, la medida de un cuarto de cadera, el largo de rodilla, el rectángulo en la parte de abajo, las pinzas en la parte de arriba y el centímetro en el costado.
La única parte que puede variar es lo largo de la pinza. Yo en la parte de enfrente la hice de 10 centímetros, entonces atrás la voy a hacer de 8, pero podría ser al revés, 8 enfrente y 10 atrás, o pueden ser 10 centímetros enfrente y 12 atrás. Por lo regular varía entre 1 o 2 centímetros y esto depende mucho del cuerpo de cada persona y se puede modificar ya que lo tengas cortado en la tela. Todo lo demás queda exactamente igual en el frente y la espalda. Este es el resultado final de los moldes básicos de falda de frente y de espalda. Y algo opcional para que la falda quede con un poquito de mejor forma en el centro de la espalda es meter aquí 2 centímetros en el centro y recorrer la pinza y el costado y volver a formar todo. Este punto se va a unir abajo en el punto medio entre la altura de cadera y la cintura, primero uniendo en línea recta y después suavizando con la regla sastre. Enseguida solo hay que recorrer la pinza 2 centímetros al lado y volver a formar también el costado con la regla sastre y suavizar las uniones. Como les decía, esta parte es opcional, pero hace una gran diferencia en la parte trasera de la falda y queda más entallada al cuerpo. Si haces esta parte, ahora el nuevo molde se va a cortar por aquí, por estas líneas. Estos son los moldes ya de mi talla con las medidas reales y también hice el patrón de una pretina que es simplemente la medida total de cintura por 6 centímetros de ancho. Ya terminados los moldes agregué los aumentos de costura de 1 centímetro por todo el contorno y en la parte de abajo en la bastilla agregué 3 centímetros. Después de agregar los aumentos marqué donde se encuentran las pinzas, los costados, doblez de tela, altura de cadera, el centro de espalda, hilo de tela y demás. Estos son los moldes finales que vamos a utilizar ya recortados con los aumentos de costura y las marcas o indicaciones necesarias y en el siguiente video les voy a mostrar cómo cortar y coser la falda. Así que si quieres ver el proceso da clic en la parte 2 para terminar la falda y que veas el resultado final.